Cordial saludo, bienvenidos al tutorial de diligenciamiento del libro de pacientes de tuberculosis sensible. Vamos a ver rápidamente cómo se diligencia el libro. El libro de pacientes de TB sensible debe ser diligenciado por todas las instituciones prestadoras de servicios de salud en todos los niveles de atención por la persona responsable del programa Prevención y Control de la Tuberculosis. Primero vamos a diligenciar el departamento de diagnóstico, que en nuestro caso sería Bogotá. Para Bogotá es Bogotá, lo dejamos como Bogotá, municipio, utilizamos el desplegable y buscamos Bogotá. Acá nos queda Bogotá, Bogotá. IPS de diagnóstico es la IPS que está realizando el diagnóstico del caso. Entonces, en un caso hipotético vamos a poner UNGES Santa Clara. IPS de seguimiento del tratamiento hace referencia a donde quedó ubicado el paciente para recibir su tratamiento antituberculoso. Entonces, por ejemplo, vamos a poner CAPS o LATRA. Trimestre del año hace referencia al trimestre en el que está siendo diagnosticado el paciente. Fecha de inicio de los síntomas de tuberculosis de acuerdo a lo que se reporte en la ficha de vigilancia de notificación epidemiológica. Entonces vamos a poner día, mes y año. Ingresa a tratamiento, vamos a registrar si sí ingresa o no ingresa al tratamiento. Fecha de ingreso al tratamiento, día, mes y año. Nombre de nuestra paciente, lo ideal es que diligenciemos todo en mayúsculas. Los apellidos, primer apellido, González Marulanda. Sexo, femenino o masculino, según corresponda. Edad en años. Tipo de documento de identidad, de acuerdo a las abreviaturas que tenemos en el formato. Número de documento de identificación. Pertenencia étnica, de acuerdo a las opciones que nos presenta el desplegable. Si es correspondiente a población indígena, vamos a diligenciar qué pueblo indígena. Grupo poblacional, desplazado, migrante, población carcelaria, gestante, población con habitabilidad en calle o madres comunitarias. Dirección de residencia, teléfono del usuario, barrio de residencia, comuna o localidad, régimen de afiliación según corresponda, régimen de excepción contributivo, no asegurado, especial o subsidiado. EAPB, de acuerdo a los desplegables que nos presenta el libro. Tipo de tuberculosis, si es tuberculosis pulmonar o extrapulmonar. Sí, recuerden, si el caso es catalogado como tuberculosis extrapulmonar, debemos diligenciar el tipo de tuberculosis extrapulmonar a cuál corresponde. Si por el contrario es tuberculosis pulmonar, esta casilla deberá quedar en blanco. Condición de ingreso al tratamiento, como ya lo hemos visto a lo largo de la sesión, podemos catalogar el caso como nuevo, reingreso tras fracaso, reingreso tras pérdida en el seguimiento, reingreso tras recaída, otros previamente tratados o remitidos. Posteriormente, vamos a diligenciar la información del diagnóstico del tratamiento, del diagnóstico de la enfermedad. Entonces, registramos vaciloscopia, el resultado, la fecha del resultado, día, mes, año, el resultado del cultivo, la fecha del reporte del cultivo, resultado de la prueba molecular, si fue detectado, no interpretable o contaminado, con su respectiva fecha, día, mes y año. Posteriormente, vamos a realizar el diligenciamiento de las acciones colaborativas TB y VIH. Primero, vamos a diligenciar si se realizó asesoría de prueba voluntaria para el VIH. Eso significa APV. Vamos a registrar si sí se realizó, si no, si el paciente no aceptó o si el paciente es VIH previo. En el caso de que el paciente sea VIH previo, vamos a tener que registrar VIH previo en todas nuestras casillas. Y
debemos diligenciar la fecha del diagnóstico del VIH previo. Por ejemplo, 11 de enero del 2020. Y debemos diligenciar la fecha de la prueba confirmatoria para ese VIH previo. En el caso de que el caso lo estemos en este momento realizándole la prueba, entonces realizó APV, sí, realizó la prueba, sí, resultado de la prueba, positivo, negativo, fecha de la realización de la prueba. Cuando el caso es negativo, no debemos registrar la prueba confirmatoria, pero si el caso es positivo, debemos registrar tanto la fecha de la realización de la prueba como el resultado de la prueba confirmatoria con su respectiva fecha. Es importante tener en cuenta que para los casos VIH previos y para los casos VIH positivos, vamos a registrar si reciben o tienen acceso a terapia antirretroviral y si tienen acceso a terapia con trimestoprim sulfametazol. En este caso, diligenciamos si sí acceden o si no acceden a estos tratamientos. Es importante garantizar que el 100% de nuestros casos de tuberculosis tengan el reporte de su prueba de VIH. Para los casos negativos, el espacio de tratamiento antirretroviral y tratamiento con trimestoprim deberá quedar en blanco. Posteriormente, vamos a realizar el diligenciamiento de los controles bacteriológicos. El control bacteriológico lo realizamos al finalizar la primera fase, a la mitad de la segunda fase, al finalizar el tratamiento. Y vamos a registrar cómo fue el reporte, si fue negativo, si fue positivo o si no se le realizó. Es importante tener en cuenta que si nuestro diagnóstico o el diagnóstico del caso fue realizado por medio de cultivo, el control bacteriológico debe realizarse por medio de cultivo. Posteriormente, vamos a realizar el registro del reporte de las pruebas de sensibilidad a fármacos antituberculosos. Debemos seleccionar la prueba según corresponda, ya sea un nitrato reductasa, un Bactet-Migit, LIPA, PCR en tiempo real o si no se le realizó. Recordemos que las pruebas como GeneXpert, Genotype son pruebas de PCR, por lo cual esta sería la opción a seleccionar. Posteriormente vamos a seleccionar el tipo de farmacoresistencia que se encontró en la prueba de sensibilidad. Si el paciente fue monoresistente isoniazida, MDR, es decir, resistente isoniazida y rifampicina, si fue sensible, es decir, que si la prueba no nos reporta ningún tipo de resistencia, el registro que le debemos realizar es ninguna. En esta parte, al pararnos sobre la celda, nos aparecen las diferentes siglas de la resistencia. Posteriormente, vamos a registrar la condición de egreso del paciente una vez haya finalizado el tratamiento. Nuestras condiciones de egreso van a ser curado, tratamiento terminado, fracaso, pérdida en el seguimiento, fallecido, no evaluado y descartado. Recordemos que la opción de casos curados aplica para los casos con tuberculosis pulmonar cuyo resultado del tratamiento pues se constató que terminó todo su tratamiento y cuenta con controles bacteriológicos negativos al finalizar el tratamiento. Y vamos a diligenciar la fecha de egreso del tratamiento. Posteriormente, lo ideal es que no nos quede ningún espacio en blanco. Posteriormente, vamos a realizar el registro de las comorbilidades de nuestro paciente. Comorbilidad 1, comorbilidad 2 y hasta 3 comorbilidades debemos registrar o podemos registrar. Posteriormente, vamos a diligenciar los datos de seguimiento al tratamiento directamente observado. Primero, registramos el departamento de residencia de nuestro asegurado según corresponda, el municipio, la modalidad de tratamiento directamente observado, como ya lo hemos visto en el de la sesión del curso virtual, según corresponde. TDO domiciliario virtual, TDO en IPS,
TDO comunitario o TDO hospitalario. Tipo de programa de protección social el cual recibe nuestro asegurado y nuestro paciente, que puede ser subsidio alimentario, subsidio de vivienda, subsidio de desempleo, subsidio de transporte, subsidio educativo, subsidio monetario. Si cuenta con varios subsidios de apoyo o no aplican subsidios. Posteriormente vamos a diligenciar las reacciones adversas al tratamiento antituberculoso. Ya puede ser reacciones leves, moderadas, grave o ninguna. Por otro lado, vamos a registrar la metodología de captación del caso. Si fue captado por medio de búsqueda activa institucional, de búsqueda activa derivado de un agente comunitario, si fue búsqueda activa derivado del trabajador de la salud, si nos fue remitido por medio del Centro Nacional de Enlace o si fue durante el estudio de contactos. Posteriormente, vamos a diligenciar los datos de la persona responsable de administrar el tratamiento antituberculoso al paciente. Por ejemplo, teléfono y correo del responsable. Es muy importante tener esos datos totalmente actualizados para facilitar el seguimiento del paciente. Acá, por ejemplo, programa tvc@gmail.com según corresponda. En la columna de observaciones podemos describir todas las observaciones que tengamos del caso. Por ejemplo, si el caso fue remitido a algún ente territorial. Entonces, por ejemplo, podemos poner la fecha, paciente remitido a Cundinamarca o cualquier tipo de observación que usted desee diligenciar. Para finalizar, vamos a registrar los datos de localidad que está realizando el diagnóstico del caso, de la localidad de residencia del caso y la fecha de nacimiento del paciente. Muchas gracias por haber visto este tutorial.